Heriberto, cuando Álvaro me mandó el libro, Un dandy en el tren de la vida, que es su vida, y me dijo es que es la historia de mi papá, y mi papá es un hombre al que admiramos y un hombre a quien queremos honrar. Yo, yo pensé que yo iba a leer la vida de un santo, de verdad. Yo dije, no, eso me tocó hacer la vida de un santo. Entonces, de verdad, Heriberto, yo me puse a buscar ahí, no, que mi papá era un hombre santo, puro, casto, cuánta vaina, yo esperaba eso. Y la sorpresa más grata que a mí me dio el libro, pero que luego se me realimentó cuando nos conocimos personalmente hace 2 días, es que el homenaje que le está haciendo la familia Valencia a Heriberto Valencia no es a un santo, es a un hombre, ¿no? Usted, ¿Usted quiso ser santo alguna vez? Hombre del Partido Conservador, muy católico, un hombre probo, porque es que el cuento es ese. El cuento es que estamos hablando con un hombre que, cuando ustedes sepan la vida de Heriberto, es un hombre que desde niño encontró que lo importante era la verdad. Sin embargo, es un hombre de la vida, de carne y hueso. ¿Sí es así? ¿Sí aprecie bien? Apreciado sumamente bien porque no va a ser santo, pero yo sí he sido muy, como católico, he sido muy admirante del clero. He tenido muy bonita amistad y muy buen concepto de los sacerdotes, que son los ministros, los que nos traen a este mundo la mención del Todopoderoso para que creamos en Él. Entonces, para mí el sacerdote es un ministro, como en los gobiernos, que el ministro representa al presidente. Los sacerdotes representan a Cristo, que son ministros de Cristo y lo hacen sumamente bien. Y pues, yo no digo que quisiera, que hubiera querido ser un santo, pero lo que si hubiera querido es haber sido sacerdote. ¿Verdad? Sí, no, además de hecho, por allá vamos a ir, vamos a caminar por eso, porque usted se le voló a sus papás para meterse al seminario. Cuénteme ese cuento. Yo el cuento lo conozco escrito, pero cuéntemelo usted en carne y hueso. ¿Usted se le vuela a su papá, a su mamá, o va a escondidas a decirle al cura que usted quiere? Y el cura, ¿qué pasó? Cuénteme ese cuento. La historia es una historia que de verdad es una historia de niñez triste, ¿no? Porque mi, pa- mi papá y mi mamá de Antioquia, Colombia. Mi papá era más bien muy aventurero y se quiso ir de Antioquia a otra región y fue a dar al Valle del Cauca. Allá en el Valle del Cauca fuimos a dar a un pueblito que se llama Fenicia. En ese pueblito yo estaba a la edad de 7 años y, y ocurre que por cosas de la vida mi papá mandó a mi mamá para Antioquia y se quedó conmigo, que en 3 meses me llevaba a unirme otra vez a él al hogar, ¿no? Porque tenía que hacer algunos arreglos económicos, cosas a donde nos quedábamos. Ese tiempo se prolongó a más de un año, año y medio, de orfandad yo de mi mamá y con él, que entre otras cosas fue un gran papá, se manejó sumamente bien conmigo. Él en todo momento buscó ser el reemplazo de mi mamá y papá al mismo tiempo. Pero la cosa es que yo de curioso una vez con unos amiguitos que estábamos en vacaciones de escuela, me dijo que fuéramos a la sopa escolar y yo fui a la sopa escolar. De curioso a ver qué era allá y era un buen almuerzo y todo. Y hice unas amistades allí y me vinculé. Y ahí fue donde le cogí mucho aprecio a los franciscanos. Y a un franciscano, a un padre franciscano le dije, ¿usted por qué no me recibe y yo sigo la religión, yo quiero ser franciscano como ustedes? Estaba yo de 7, 8 años. Y me dijo, ¿usted es huérfano? Y le dije, sí, soy huérfano, pero de mamá, porque ya no está acá. Ya fue y mi papá pues, me va a llevar, pero yo quiero más bien, si me recibe, yo me quedo y me educan aquí con los franciscanos. Y ahí fue donde él me dijo,
qué lástima, muchacho, pero es que tiene que ir con permiso de su papá, porque si no, él después va a decir que nos lo secuestramos y que nos apoderamos de usted. Pídale permiso a su papá y venga con él y lo recibimos. Y mi papá era un poco anticlerical y dijo, no, que va a ir allá. ¿Usted alcanzó a decirle a su papá? ¿Usted le dijo que se quería ir para el seminario? Y su papá le dijo que no. Digo, no, 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 qué va a hacer allá? Los cabecipelados ahí, no va. Y entonces me frustró mi... Pero curioso siendo su papá tan conservador, ¿o no? ¿Su papá era conservador? Su papá era liberal. ¿El conservador era usted? Conservador por tradición y por ciertas cosas. Llegué a ser conservador por mucha persecución a los conservadores en esa época y todo, pero yo era un joven indeciso y me hice conservador por hacer justicia a la injusticia que cometían con los conservadores. Es que allá vamos a llegar, pues yo no me quiero saltar etapas ahorita, porque el que usted sea conservador es un hecho muy interesante en su vida, porque usted de conservador no tiene nada, Heriberto. Es una mentira. Eso es pura carreta. Usted de conservador no tiene nada. Y ya me leí su vida 3 veces, escribí una obra de teatro sobre usted, y usted de conservador no tiene nada, pero se rotula conversador, y eso lo vamos a dejar así. Pero acaba de decir una cosa sobre la que quiero que me hable tan profundo como pueda. ¿La infancia no fue feliz? ¿La infancia? No, no, no. ¿Por qué? La infancia, ¿Por qué? la infancia tiene historia. Cuénteme, No, cuénteme. una historia triste porque decir Antioquia y decir Valle del Cauca ahora 100 años, eran entre 7 y 10 días de viaje para ir de esa región a la otra, ¿cierto? Y entonces estábamos en esa región y cualquier día mi mamá estaba muy aburrida por allá porque no tenía familia, no tenía nadie y le propuso a mi papá que la dejara ir a unirse con sus papás, con mis abuelos. Mi papá accedió, pero ella me quería llevar. Y dijo, y mi papá decía, no, Heriberto, no, yo me quedo con él, pero yo en 3 meses yo voy y nos unimos otra vez. Bueno, despachó a mi mamá se fue para donde mis abuelos. ¿Qué eran dónde? ¿A dónde eran los abuelos? El Maceo, que es un pueblo. Municipio de Antioquia, ¿no es cierto, Maceo? Sí, municipio de Antioquia, un pueblo cerca de Puerto Berrío. Uh-huh. Entre Puerto Berrío y Cisneros queda Maceo, 10 kilómetros, ¿no? Y la verdad que en 3 meses no me llevó, sino que se fue quedando conmigo. Y entonces, quedando conmigo, pues él me dejaba la alimentación para el día en una alcobita que alquiló para mí y para él. O sea, el cuadro en ese momento es su mamá en Maceo, usted en el Valle del Cauca, en Fenicia, ¿es que se estaba? Fenicia. En Fenicia, y su papá trabajaba y lo dejaba solo. Sí, sí. Y me dejaba solo y entonces yo me fui aburriendo mucho. Y entonces con los amiguitos de que estaban en vacaciones de escuela, me hice la sopa escolar y allá fue donde yo le propuse al religioso de que me dejaran. Y esa es la historia y me dijo que no. ¿Y usted alcanzaba de niño a darse cuenta que su papá les había fallado? Porque él había dicho que en 3 meses llegaba y no llegó. Sí, sí, claro, yo caí en cuenta, claro. Quedó más de 1 año conmigo y yo quedé huérfano sin mamá y mi papá en su negocio y todo, y yo más bien muy solo. Y fue una vida, es que hay que pensar en la situación, y es que no había teléfonos, o sea, no era tan fácil como llamar por teléfono, no era tan fácil como chatear por WhatsApp. O sea, es una situación dramática. Era realmente quedarse huérfano de mamá. Telegramas, era por medio de telegramas. Eso era todo. Heriberto, ¿y su mamá cómo pasó ese tiempo? ¿Usted alguna vez habló de eso? Sí, claro. ¿Qué le dijo de ella? No, pues ella, pues imagínese sin mí allá, con dos hermanos que éramos 3, con 2 hermanos y yo, y ella con los 2 y conmigo por allá, hermanos de mi papá, que al fin y al cabo, pues, el papá es muy bueno, pues no, pero nunca tiene su forma de ser como son las madres, mamás. La mujer es más apegada, más cuidadosa, más noble, más todo. Papá es más fuerte. Entonces, ¿Y esta mamá nunca se puso muy furiosa
no se llenó de rabia o resentimiento con el esposo? No, no, creo que no, porque nada ganaba. ¿Para qué? No había que hacer. Si no esperaba la voluntad de él. Pucha, es difícil de entender eso hoy Es en muy día, ¿no? difícil porque ella sin autorización de él no podía volver a recogerme a mí. El hombre en esa época era machista, no 99%, sino 100%. Tenía que estar sometida a la voluntad del hombre y ella no se iba a recogerme a mí porque él no la- había habido un rechazo muy fuerte. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados su mamá y usted? Tal vez año y medio. Pucha. ¿Y cómo se unieron? ¿Su papá decidió volver a Maceo o qué Sí, pasó? él ya decidió al año y medio, arregló sus cosas y todo, y volvimos al pueblo. Y ya se unieron otra vez. Y de mi pueblo Maceo, ahí está, ahí cerca de la capital de Antioquia, Bello. De allí ya pasamos a vivir a Bello y empezamos una vida normal. ¿Y su mamá nunca reclamó? Claro que es que reclamar, que se ganaba ya. Ya lo que ha ocurrido, ha ocurrido. Y bueno, y llegan a vivir a Antioquia, Ujú. En y Medellín. a Medellín. Ujú. ¿Y la niñez sigue siendo dura para usted? ¿Ya reunido con su mamá?